Hola, ¿qué tal, gente? En este video vamos a resolver un problema utilizando el teorema de Pitágoras. Y bueno, el problema nos dice que en una calle, por alguna razón, se cayó un poste o una señal de tránsito. Y al momento en el que se cae, forma un triángulo rectángulo abajo de él, donde aquí esta pared y el suelo son los catetos y el poste o la señal es la hipotenusa. Entonces, ese triángulo rectángulo que se forma aquí, ya lo pasé aquí abajo para que se entiendan mejor lo que vamos a hacer. Entonces tenemos dos datos del problema. El primero nos dice que el poste pegó con la pared a 5 metros del suelo. O sea, el poste pegó aquí con la pared a 5 metros del suelo. Entonces este cateto vale 5 metros. Aquí lo vamos a poner. Este cateto vale 5 metros. Ahora, el segundo dato nos dice que el poste mide 2.6 veces el cateto conocido. El cateto que conocemos es este. Entonces nos dice que el poste, que es la hipotenusa, es igual a 2.6 veces el cateto conocido. Entonces aquí el cateto conocido vale 5 metros. Entonces si resolvemos esta multiplicación nos da que la hipotenusa vale 13 metros. O que el poste mide 13 metros. Entonces, teniendo estos datos vamos a contestar tres preguntas. La primera nos dice que calculemos el ángulo opuesto al cateto conocido. Bueno, esa fue la primera. La segunda nos dice que calculemos el ángulo desconocido hasta el momento. Y la tercera nos dice que calculemos el cateto desconocido. Entonces las tenemos que resolver en ese orden. Yo hago mis videos así con este formato para que ustedes en casa le pongan pausa al video y traten de resolverlo. Ya que lo hayan resuelto, pues le quitan pausa y ven cómo lo estoy resolviendo yo y ya así pueden ver si sí lo entendieron o si se equivocaron en algo o así. Entonces, pues, teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a resolverlo. Entonces, el primero nos dice calcular el ángulo opuesto al cateto conocido. Entonces aquí el cateto que conocemos es este y su ángulo opuesto es el de acá y lo vamos a llamar ángulo 1. Entonces lo vamos a calcular. De este ángulo nada más conocemos su cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces lo vamos a calcular utilizando el seno a la menos 1, que es el ángulo 1 es igual al seno a la menos 1 del cateto opuesto, que vale 5 metros, sobre la hipotenusa, que vale 13. Entonces si metes esto a la calculadora te va a dar que el ángulo 1 vale 22.619 grados. Ahora, la pregunta 2 nos dice que calculemos el ángulo desconocido. Aquí ya conocemos este ángulo, el ángulo 1. Entonces este también lo conocemos porque es el ángulo recto y este vale 90 grados. Ahora, entonces el que se desconoce es es el ángulo 2. Y del ángulo 2 tenemos su valor, el valor del cateto adyacente y de la hipotenusa. Entonces esto lo podemos resolver de dos formas. La primera es, en el video anterior dije que el ángulo 2 más el ángulo 1 va a ser igual a 90 grados. Entonces aquí ya conocemos el valor del ángulo 1. Si despejamos el ángulo 2, este ángulo 1 lo tenemos que pasar del otro lado de la igualdad, pero con su operación contraria, que es la resta. Entonces tenemos que el ángulo 2 es igual a 90 grados menos 22.619 grados. Y si resolvemos esta resta nos da que el ángulo 2 vale 67.381 grados. Bueno, esa es una forma de resolverlo y la otra es, como ya les había dicho, del ángulo 2 tenemos el valor del su cateto adyacente y de la hipotenusa. Entonces, este ángulo también lo podemos sacar utilizando el coseno a la menos 1, que nos dice que el ángulo 2 es igual al coseno a la menos 1 del cateto adyacente, que vale 5 metros, sobre la hipotenusa, que vale 13. Entonces, si resuelven esto, les da que el ángulo 2 vale 67.381 grados. Como pueden ver, de las dos formas nos da el mismo valor del ángulo. Entonces, ahora la tercera pregunta nos dice que calculemos el cateto desconocido. De aquí, el cateto que desconocemos es este. Ya conocemos el otro cateto y la hipotenusa. Entonces tenemos que calcular este cateto, digamos que es el B, y este cateto es el A. Entonces aquí tenemos una fórmula que nos dice que el cateto B es igual a la raíz cuadrada
de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Entonces vamos a sustituir los valores de A, que aquí lo tenemos, que son 5 metros, y de C, que es la hipotenusa, que vale 13 metros. Entonces lo sustituimos en esta ecuación, en esta fórmula. Entonces tenemos que B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa vale 13, menos el cateto A al cuadrado. El cateto A vale 5. Entonces ahora resolvemos estos cuadrados. Tenemos que 13 al cuadrado es 169, menos 5 al cuadrado, que es 25. Ahora si resolvemos esta resta, nos queda que B es igual a la raíz cuadrada de 144. Y la raíz cuadrada de 144 es 12. Entonces tenemos que B vale 12 metros. Y pues bueno, este fue un problema. Lo resolvimos lo resolvimos con lo que vimos en los 3 videos anteriores del teorema de Pitágoras. Si no los han visto, se los estaré dejando aquí por alguna parte de la pantalla. Y pues espero que la hayan entendido. Y si tienen dudas, pues déjenme saberlas aquí en los comentarios. Y pues hasta la próxima.